El estruendo del camión de mudanza cortó la mañana e hizo que el corazón de Gabriela se acelerara. Ella corrió la cortina por instinto. Había cajas en la puerta, hombres apurados, una tablilla con papeles. Al bajar, encontró a su hijo en la sala, rodeado de rostros desconocidos y miradas impacientes. Él habló como quien entrega un recado: la casa se vendió. Ya está todo arreglado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas. La sala parecía más pequeña, como si se encogiera alrededor de Gabriela. Allí, cada rincón tenía una historia: la marca del lápiz en la pared con la estatura de Rodrigo a los 8 años, el marco con la foto de su cumpleaños número 15, la carta de Gabriel guardada en un cajón. De pronto, todo sonó como cosa de otra persona. Rodrigo explicó, rápido, que había preparado la cochera de su casa. La llamó departamento anexo, dijo que era temporal, que sería mejor para todos. Evitó mirar a su madre. Uno de los hombres preguntó dónde estaban los cuartos, otro pidió la llave del almacén. La vida de Gabriela, reducida a etiquetas pegadas en cajas que ni siquiera había autorizado. Ella intentó tomar aire. Le dolía el pecho, pero se mantuvo en pie. Preguntó cuándo se había decidido aquello. Su hijo respondió con frases cortas, como quien cierra un asunto viejo. Habló de cuentas, papeles, plazos. Nada sobre recuerdos, valores, gratitud. Nada sobre la casa que sostuvo sus años más difíciles. Gabriela caminó hasta el pasillo y abrió su cuarto. Sobre la cómoda, la foto de su boda con Gabriel. Él sonreía con los ojos, como siempre. Allí, se sintió entera por un instante. La voz de fondo seguía dando órdenes. El reloj marcaba una hora cualquiera, indiferente. La prisa ajena contrastaba con el silencio que crecía dentro de ella. Tomó el teléfono. Margarita contestó al instante, como si lo hubiera presentido. Escuchó más de lo que preguntó. «Ven para acá», dijo, sin rodeos. El tono le dio refugio. Gabriela dejó su bolsa sobre la cama, respiró hondo y empezó a separar lo esencial: documentos, un cambio de ropa, la pequeña caja donde guardaba cartas y recados antiguos. Regresó a la sala. Rodrigo señaló el reloj, mencionó la fecha límite de los compradores y volvió a hablar de la cochera, ahora usando la palabra cuidado. Con cada frase, Gabriela perdía un poco más del suelo que conocía. Recordó el día en que empeñó un anillo para pagar la última mensualidad de la universidad de él. Recordó la nota que él le dejó a los 10 años: «Mamá, te prometo darte una casa enorme». Guardó esa nota durante décadas. Ella eligió el silencio. No por debilidad, sino por dignidad. Abrazó su bolsa como quien sostiene una decisión. Le pidió a uno de los hombres que apagara el camión por unos minutos. Quiso escuchar lo que realmente importaba dentro de sí: sal con lo que es tuyo. Lo demás, ya lo vemos después. Eso fue todo. En el patio, el viento trajo el olor del café de la vecina. Recordó el cumpleaños en que improvisó un pastel con lo que tenía en la despensa. Rodrigo se embarró de betún, rió fuerte y corrió por toda la casa. Esa risa parecía seguir viviendo allí, atrapada entre las paredes. Duele cuando la memoria se queda y tú tienes que irte. Margarita llegó rápido, estacionó afuera y abrió los brazos antes incluso de hablar. Su hermana siempre había sido su puerto seguro. «Vámonos». Gabriela cerró la puerta del cuarto despacio, pasó la mano por el marco de la foto de Gabriel y guardó la imagen en su pecho. Tomó la llave, miró la sala una última vez y dejó lo demás para después. El trayecto a la casa de su hermana parecía un pasillo de recuerdos. Gabriela apoyó la cabeza en la ventana del coche y permitió que las imágenes se mezclaran con el ruido de la calle. Cada sacrificio que había hecho afloraba con fuerza, como si su mente hubiera decidido abrir todos los cajones de la memoria de golpe. Se vio nuevamente vendiendo el anillo de oro que Gabriel le dio en el compromiso. Recordó al dependiente de la joyería preguntándole si estaba segura, y ella respondiendo sin dudar: «Es para la universidad de mi hijo». También recordó las madrugadas en que cosía ropa para las vecinas, ganando lo suficiente para completar el presupuesto.
Y los días en que llegaba agotada del hospital, pero aún así preparaba la comida favorita de Rodrigo, porque quería que tuviera energía para estudiar. A lo largo de los años, hipotecó la casa más de una vez. Cada firma en el banco venía acompañada de miedo, pero también de esperanza. Creía que todos esos esfuerzos serían recompensados cuando su hijo se graduara y tuviera una vida mejor. Lo imaginaba orgulloso de ella, correspondiéndole con cariño y respeto. Pero nada de eso sucedió. Después de que Rodrigo se casó con Juanita, la relación fue volviéndose distante. Las visitas disminuyeron. Cuando aparecía, parecía estar cumpliendo con una obligación, sin siquiera intentar ocultar su desinterés. Las conversaciones eran breves, llenas de frases como usted necesita modernizarse o esas cosas del pasado solo estorban. Gabriela tragaba su orgullo y sonreía, fingiendo que aquello no la hería, pero cada palabra era como un corte. Mientras el coche avanzaba, ella se dio cuenta de que la sensación de vacío llevaba años creciendo. El episodio del camión solo había destapado una herida antigua. Margarita, conduciendo en silencio, lanzó una rápida mirada a su hermana. No hacía falta preguntar nada, porque conocía bien el peso que Gabriela cargaba. Bastó con apretar suavemente la mano de Gabriela sobre la palanca de cambios, como diciendo, estoy aquí. Gabriela cerró los ojos e intentó recordar al Rodrigo niño. Al chico que lloró en su primer día de clases, al adolescente que soñaba con ser ingeniero y decía que algún día le compraría una mansión. ¿Dónde había quedado ese hijo? ¿En qué momento se perdió la ternura? Un nudo le apretó la garganta. Todo lo que había construido parecía haberse vuelto contra ella. Aún así, había algo dentro de Gabriela que resistía. Una llama pequeña, pero viva. Aunque no supiera exactamente cómo, sentía que la historia no terminaría así, relegada a una cochera como si fuera una carga. La carretera parecía más larga de lo que realmente era, pero al mismo tiempo, ella sabía que el destino estaba cerca. Y, sin darse cuenta, el recuerdo de Gabriel empezó a mezclarse con el presente. Su voz, firme y tranquila, resonaba dentro de ella, siempre tendrás más fuerza de la que imaginas. Esa frase, repetida tantas veces en vida, ahora se convertía en un recordatorio silencioso de que algo aún estaba por venir. En la puerta, Rodrigo intentó explicar de nuevo. Repitió la palabra práctico, mencionó organización. Gabriela solo dijo que necesitaba tiempo y respeto. No soy un mueble. Él tragó saliva. No hubo gritos ni discusiones largas. Había algo más fuerte allí, el fin de un ciclo. En la casa de Margarita, el recibimiento fue inmediato. Su hermana abrió los brazos antes de que Gabriela dijera siquiera una palabra. Allí había un silencio lleno de comprensión, ese tipo de cariño que no necesita explicaciones. Se sentaron a la mesa, y Gabriela contó lo que acababa de suceder. Margarita escuchó sin interrumpir, permitiendo simplemente que el dolor saliera sin prisa. Cuando terminó, su hermana respiró hondo y hizo una pregunta inesperada, ¿ya leíste con atención el testamento que dejó Gabriel? Gabriela se sorprendió. Hacía tanto tiempo que no pensaba en ese documento. Cuando su esposo murió, se entregó por completo a criar a su hijo. Las cuentas se acumulaban, la soledad pesaba, y lo único que le quedaba era sobrevivir al día siguiente. La caja con los papeles de su marido la guardó al fondo de un armario, como si mirarla fuera a abrir heridas imposibles de soportar. Durante décadas, prefirió creer que allí no había nada más que trámites burocráticos. Pero la insistencia de su hermana reavivó su curiosidad. Margarita se levantó, fue al cuarto y regresó con una caja vieja, de cartón ya desgastado. Guardé esto para ti. Pensé que algún día tendrías el valor de abrirla. Gabriela dudó. Sus manos temblaron al tocar la tapa. El peso de aquel objeto parecía mucho mayor que su tamaño. Era como si llevara dentro toda su vida congelada en un pasado que evitaba enfrentar. Al abrirla, encontró fotos antiguas, cartas dobladas, recibos de décadas atrás. Todo olía a recuerdo. Entre los papeles, había un sobre más grueso, sellado con cuidado. Reconoció la caligrafía de Gabriel en la esquina superior. Su corazón se aceleró.
Esa era la última vez que vería algo escrito por él con la intención de guiar su futuro. Por un instante, sintió ganas de cerrar la caja y volver a guardarla. El miedo de descubrir algo para lo que no estuviera preparada era real. Pero Margarita tomó su mano y solo dijo, es hora de saber. Gabriela sacó el sobre despacio, como quien extrae un tesoro de la tierra. Sus dedos casi no le obedecían. Rompió el sello y, dentro, había varias hojas mecanografiadas, ordenadas y firmadas. El documento parecía hablarle directamente a ella. Cada línea llevaba no solo disposiciones prácticas, sino también el cuidado de alguien que quería asegurarle protección incluso después de la muerte. Gabriela leyó los primeros párrafos en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Margarita observaba, esperando, como si supiera que esas palabras lo cambiarían todo. Allí, en esas páginas, estaba la llave de un secreto que jamás imaginó haber cargado tanto tiempo. Un secreto capaz de transformar la sensación de abandono en algo completamente distinto. Gabriela respiró hondo, acomodó el papel sobre la mesa y se preparó para enfrentar la verdad que Gabriel le había dejado. El coche arrancó. Con cada cuadra, un hilo se rompía y otro se tejía de nuevo. Gabriela miró al frente, con su bolsa en el regazo y la caja de cartas a sus pies. Sintió tristeza, claro, pero también un espacio nuevo abriéndose, aún sin nombre. A su lado, Margarita tomó su mano. Las dos siguieron en silencio, guardando fuerzas para lo que vendría. Gabriela mantuvo los ojos fijos en el papel. Las primeras líneas parecían comunes, instrucciones sobre documentos, cuentas y registros. Pero, conforme avanzaba, cada frase se volvía más densa, hasta que llegó al punto que la hizo contener la respiración. Gabriel no solo le había dejado la casa donde vivieron. Entre esas palabras se revelaba algo que cambiaría por completo el rumbo de su vida, le había dejado otras dos propiedades, un dúplex en el centro y una casa en Riverside. Las manos de Gabriela comenzaron a sudar. Volvió a leer, pensando que quizá había entendido mal. Pero la firma de Gabriel estaba ahí, clara, sellando cada detalle. Más adelante, encontró una mención a una cuenta de ahorros. Gabriel había destinado las rentas de las propiedades a ese fondo, el cual llevaba más de 20 años acumulándose. Era como descubrir una fortuna escondida, no tanto por el dinero en sí, sino por lo que aquello representaba. Gabriel había pensado en ella, en su futuro. En la posibilidad de que viviera con dignidad incluso después de su partida. Un torbellino de emociones invadió a Gabriela. El impacto se mezclaba con el dolor por lo que acababa de vivir con Rodrigo. Durante décadas, creyó depender exclusivamente de su propio esfuerzo. Cosió ropa, vendió joyas, hipotecó la casa, sin imaginar que siempre había tenido ese respaldo guardado en silencio. Primero vino una sensación amarga, pensar que todos esos sacrificios podrían haber sido menores. Pero, casi de inmediato, una fuerza nueva tomó su lugar. Ese testamento era más que un conjunto de bienes, era un mensaje de Gabriel, recordándole que nunca estuvo desamparada. Margarita la observaba en silencio, esperando simplemente a que su hermana asimilara el impacto. Gabriela sostuvo las páginas como si fueran parte de su esposo aún presente. En ese instante, sintió que él seguía cuidándola, incluso tantos años después. Y esa percepción cambió algo dentro de ella. Ya no era la mujer obligada a aceptar vivir en una cochera como si fuera una carga. Era alguien con opciones, con independencia, con los recursos suficientes para decidir cómo seguir adelante. Se levantó despacio, fue hasta la ventana y respiró hondo. El dolor aún palpitaba, pero junto a él surgía una claridad nunca antes sentida. Rodrigo le había quitado la casa, pero Gabriel, con su previsión silenciosa, le había dejado mucho más, toda una vida de libertad guardada entre papeles. Gabriela no se conformaría con el espacio que su hijo le ofrecía. Iba a empezar de nuevo en sus propios términos, y esta vez no sería por sobrevivir, sino por dignidad. Los días siguientes parecieron un renacimiento. Gabriela decidió instalarse en la casa de Riverside. El cambio no fue solo físico, sino también emocional. Por primera vez en décadas, sentía que cada paso lo daba por elección propia.
Puso en orden las propiedades, contrató a alguien para administrar las rentas del dúplex y abrió la cuenta que Gabriela había preparado con tanto cuidado. Al ver el saldo, comprendió que su vida podía transcurrir con tranquilidad, sin depender de la buena voluntad de Rodrigo. En Riverside, encontró silencio y espacio para reconectarse consigo misma. La casa sencilla tenía un jardín que pronto la inspiró a unirse a un club local de jardinería. Allí hizo nuevas amistades y descubrió el placer de cultivar la tierra con sus propias manos. Pronto se inscribió en clases de pintura y, frente a los lienzos, derramó colores y emociones que habían estado atrapadas durante años. También comenzó a participar en labores voluntarias, visitando hospitales y llevando compañía a quienes, como ella, ya habían enfrentado pérdidas profundas. Rodrigo, por otro lado, empezó a sentir el peso del arrepentimiento. Sus primeras visitas estuvieron cargadas de silencios incómodos, pero poco a poco se abrió. Pronunció palabras que Gabriela había esperado oír durante años: me equivoqué. Actué como si fueras una carga, cuando en realidad tú siempre fuiste mi base. Su tono revelaba sinceridad. Buscó terapia, reconoció sus errores y trató de reconstruir el vínculo que había roto. Juanita, sin embargo, se mantuvo distante y Gabriela decidió que ese límite debía respetarse. Lo más sorprendente fue darse cuenta de que ya no sentía la necesidad de ser aceptada a cualquier precio. Recibía a su hijo, lo escuchaba, pero no renunciaba a la nueva vida que había construido. Sentía orgullo al decir: esta es mi casa y estas son mis decisiones. Cada mañana, percibía que Gabriel no solo le había dejado bienes materiales, sino también el recuerdo de que la dignidad es algo inquebrantable. El verdadero giro no llegó con venganza, sino con el descubrimiento de una fuerza interna que siempre había estado dormida. Gabriela transformó la traición en un punto de partida. Le demostró a sí misma, y a su hijo, que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Al cerrar este camino, la lección queda clara: quien cree estar sin salida puede, en realidad, llevar dentro la llave para toda una vida de libertad. Solo hace falta tener el valor de abrir la caja correcta. Nuestro canal nació para compartir historias impactantes. Aún estamos al principio de este camino y necesitamos tu apoyo para que YouTube recomiende nuestros videos. Así que dale like a este video, suscríbete al canal y ayúdanos a difundir estos mensajes de inspiración.